Bien, chicos, hoy empezamos un nuevo quimestre, segundo quimestre, primer parcial. Tenemos el tema ecuaciones y representación de ecuaciones de primer grado con una incógnita. Eso lo va a encontrar en la página 150 de su libro guía. Vamos a leer el concepto, que es una ecuación. Ecuación es una igualdad algebraica que contiene algún término desconocido llamado variable o incógnita y que solo se verifica para determinado valor de esa incógnita. Bien, vamos a explicar este concepto, vamos a explicarlo con un ejemplo. Aquí tenemos, dice que la ecuación es una igualdad algebraica. Cuando habla de algebraica, incluye números y letras. Recordemos que ya vimos lo que son expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas se particularizan o se las definen porque tienen su coeficiente numérico y su parte literal, es decir, la letra. Entonces, como dice aquí, la ecuación es una igualdad algebraica que contiene algún término desconocido llamado variable o incógnita. Ese término desconocido justamente es la letra que vamos a observar, que estamos observando aquí. En este ejemplo tenemos una igualdad donde tenemos dos expresiones, 5x más 3 por un lado y por el otro lado tenemos x más 2, 5x más 3 y x más 2. Entonces este valor, esta letra que está aquí, que es la misma, ¿verdad? Sino que está la una del lado izquierdo de la igualdad y la otra del lado derecho de la igualdad, esa sería la variable o incógnita, es decir, un valor desconocido, un valor que no lo sé al principio, pero que luego, cuando resuelva esa ecuación, cuando realice ciertos procedimientos matemáticos, voy a encontrar su valor. Y ese valor se va a verificar, es decir, va a cumplir esta igualdad inicial, la igualdad que está aquí, de que 5x más 3 va a ser igual a x más 2. Bien, aquí tenemos un esquema de los términos que conforman esta ecuación. Este ejemplo que tenemos aquí, en primer lugar tenemos la incógnita o el valor desconocido, como decimos aquí, o la variable es x. Tenemos los coeficientes en la incógnita. ¿Qué significa coeficientes? Coeficientes significa los números, o los valores numéricos, que pueden ser números reales, o números enteros, positivos, negativos. También pueden ser números racionales e irracionales, es decir, fracciones y números decimales, asimismo positivos o negativos. Entonces aquí tenemos los coeficientes. En este ejemplo serían el 5 y el 1. Recuerde que cuando tengo yo una letra en álgebra, algebraicamente hablando, tengo una letra, por ejemplo la letra x, y yo pongo acá más 2x, y vuelvo a restar aquí menos x, se sobreentiende que los coeficientes de estas dos letras, esta x, la de aquí, y la menos x de acá, es el número 1, sino que convencionalmente no se coloca el número 1. Entonces cuando veamos ahí, asumimos la x, que está el número 1, y acá también el coeficiente 1. El otro coeficiente es el número 2 positivo, que está aquí en medio. Entonces si nosotros sumamos aquí, podemos restar la x positiva con la x negativa y nos quedaría solamente el valor de 2x. Recuerde que siempre podemos sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones algebraicas que tengan la misma parte literal. En este caso todas tienen la misma letra, que es x, y nos quedaría respuesta 2x. Bien, esto como ejemplo, ¿verdad? Entonces, aclarando, el coeficiente de esta x, esta incógnita o variable que está del lado derecho de la igualdad, junto con el 2 positivo, ya es 1. Entonces, pues tenemos aquí que los coeficientes de la incógnita son 5 por un lado y 1 por el otro lado. Bien, tenemos miembros de la ecuación. Los miembros de la ecuación son dos, muy bien definidos aquí. Tenemos primer miembro, este de aquí, es 5x más 3. Y segundo miembro sería este de acá, el de aquí, x más 2. Note lo siguiente, que tenemos que agrupar todos los términos, ya sean algebraicos o no, todos los términos, tengan letras o no tengan letras, como el miembro de un lado, y todos los términos como el miembro del otro lado. Es decir,
Primer miembro 5x más 3 y segundo miembro x más 2 en este caso. Ahora, nosotros podemos decir también el término del lado izquierdo de la igualdad que es 5x más 3 y el término o el miembro del lado derecho de la igualdad es x más 2. Lado izquierdo es este de aquí, lado derecho el de acá. ¿Ok? Lado izquierdo y lado derecho de quién, de la igualdad. La igualdad es, o el signo igual, es el que determina si la separación entre un miembro y otro miembro, ¿verdad? Bien, seguimos. Tenemos los términos del primer miembro, son dos. ¿Cuáles son los términos del primer miembro? Obviamente que son dos. ¿Cuáles son esos dos términos? Como vemos claramente aquí es 5x y más 3. Ojo con esto. 5x positivo y 3 positivo, más 3. Los términos del segundo miembro, por lo consiguiente, serían x y más 2. ¿Verdad? X y 2. Bien, después tenemos los términos independientes. ¿Qué significan términos independientes? Son aquellos términos que no tienen o no están acompañados de una parte literal o de una letra. En este caso, los términos independientes serían por el lado izquierdo o por el lado del primer miembro el número 3 positivo y por el lado derecho, el lado del segundo miembro es el número 2 positivo. Entonces tenemos 3 y 2. ¿Sí? Otro ejemplo, damos un ejemplo acá, puedes tener este ejemplo así, 3 menos x es igual a 4 más 2x, ¿verdad? Entonces aquí, en este ejemplo que estamos colocando, los términos independientes serían el 3 positivo por el lado izquierdo, o el primer miembro, y por el segundo miembro el 4 positivo, ¿sí? Puede ser también negativo, el menos 3 por un lado, y también puede ser negativo acá, eso ya es indistinto, ¿sí? Bien, entonces ya tenemos, vamos definiendo poco a poco lo que componen, los términos que componen una ecuación. Luego tenemos el grado de la ecuación. ¿Qué significa el grado de la ecuación? El grado de la ecuación significa que debemos acudir a la variable que tenemos, en este caso la variable x. Nos fijamos en la variable y en el exponente, ¿sí? El mayor exponente que tenga la variable. En este caso, la variable tiene un exponente elevado a la 1. Recuerden que cuando tenemos una letra así, sin ningún factor, vamos a tener 3x, ¿ya? ¿Sí? No tenemos ningún exponente x, se supone que está elevado a la unidad. Entonces tenemos que, como está elevado a la 1, x a la 1 acá y x a la 1 en los dos miembros, en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿sí? Entonces la ecuación es de primer grado. Si tuviésemos una ecuación, una letra como esta, ¿sí? Elevado a la 3, por ejemplo, entonces esta sería de tercer grado, ¿verdad? De tercer grado, ¿ok? De tercer grado, ¿correcto? Entonces, ¿quién determina el grado de una ecuación? Determina el exponente de la variable, ¿sí? De la incógnita, en este caso x. X está elevado a la 1, por eso tenemos aquí en primer grado. Vamos a revisar otro ejemplo. Tenemos aquí, y en este ejemplo tenemos, ¿sí? Bien, aquí esto es elevado al cuadrado, ¿verdad? Por si acaso, elevado al cuadrado. Y este 2 no incluye aquí, está ahí. Eso sería así: 3x al cuadrado menos 2x más 7 es igual a 4x menos 5. ¿Cuál es la incógnita? Mire que la incógnita sigue siendo x aquí, porque es la única letra que aparece dentro de esta ecuación. ¿Y por qué es una ecuación? Porque tenemos que es una igualdad y también tenemos términos o fracciones o expresiones algebraicas, ¿sí? Tenemos las expresiones algebraicas y tenemos una igualdad. Lado izquierdo o primer miembro, lado derecho o segundo miembro. Bien, veamos. La incógnita es la x. Aunque la x está junto al 3, está junto al término, al coeficiente menos 2 y está junto acá al lado derecho con el coeficiente 4. Pero es la misma. Es decir, no hay otra letra, es la única. Entonces, esa sería nuestra incógnita, la x. ¿Qué coeficientes tiene la incógnita? La incógnita tiene, por este lado tiene el 3, por el lado de acá tiene el menos 2, ojo con ese signo, y por el lado de acá, del lado derecho, tiene el 4. O sea, tiene tres términos, tres coeficientes. La incógnita, 3, menos 2 y 4. Miembros de la ecuación, tenemos el primer miembro, ¿sí? Bueno, aquí ha habido un error de tipeo. El primer miembro sería, ¿sí? Sería
vamos a poner acá arribita, primer miembro, ¿sí? O el lado izquierdo, ¿sí? Sería 3x al cuadrado, ¿sí? Todo lo que está ahí, ¿verdad? 3x al cuadrado menos 2x, ¿verdad? ¿Sí? Más 7. Todos, incluidos los términos independientes. 3x al cuadrado menos 2x más 7. Ya, el segundo miembro estaría constituido por lo que está del lado derecho de la igualdad, ¿verdad? Hacia el lado derecho de la igualdad de la ecuación original. En este caso, estos términos de aquí. 4x menos 5, ¿verdad? 4x menos 5. Bien, 4x menos 5. Perfecto. Listo. Después, los términos del primer miembro son 3, los términos del segundo miembro son 2. ¿Sí? Hay 3 términos en el primer miembro que son 3x al cuadrado menos 2x y más 7. Son 3. Y los términos del segundo miembro son 4x y menos 5. Recuerden ese signo, menos 5. Bien, entonces tenemos 3 términos del primer miembro o del lado izquierdo y 2 términos del segundo miembro o del lado derecho. Términos independientes. ¿Cuáles serían los términos independientes? Los términos independientes son aquellos que no están acompañados de una parte literal, ¿sí? ¿Cuáles serían esos términos independientes? Pues obviamente el más 7 y el menos 5. Ojo con el signo. Entonces tenían 7 positivo y menos 5, ¿verdad? Listo, chicos. Está facilito, sencillito. Luego tenemos el grado de la ecuación. Como decíamos, aquí está elevado al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado, 3x al cuadrado. Entonces nos fijamos en la variable y nos fijamos en el exponente más elevado, el más alto que tenga la variable, en este caso la variable x. Y vemos que es de grado 2, porque el exponente más alto que tiene la variable, en este ejemplo, es el elevado al cuadrado. Entonces es de segundo grado. Entonces es de segundo grado. Si estuviese elevado a la tercera, ¿no? La variable x, si estuviese elevado a la tercera, entonces, ¿verdad? Entonces sería de tercer grado. Por ejemplo, si tuviese así, menos x, ¿sí? Un ejemplo, más 3x a la 3, ¿verdad? ¿Sí? Igual a menos 2, ¿sí? Más x al cuadrado. Entonces aquí vemos que la variable es la variable x, vemos que está elevado a 3 exponentes, al exponente 3, al exponente 2 y al exponente 1. Entonces escogemos el que tiene, o se toma el que tiene mayor exponente, en este caso el 3. Entonces esta sería una ecuación de ¿qué? De tercer grado, ¿verdad? De tercer grado. ¿Sí? Inclusive si no tuviésemos aquí elevado al cuadrado, la ecuación es de tercer grado, ¿sí? Siempre buscamos el término o el exponente más alto. Bien, vamos a ver un ejemplo, vamos a ver un cuadrito que vamos a revisarlo y vamos a ir explicando esa parte. Bien, aquí tenemos este ejercicio que dice identifique los elementos de cada ecuación y completa la tabla. Eso lo puede ver en la página 153 de su libro. Identifique los elementos de cada ecuación y completar esta tabla. Bueno, la tabla inicialmente usted la va a encontrar en su libro completamente vacía, no va a tener ningún término aquí, pero aquí ya tenemos la respuesta. Usted la puede ir haciendo y resolviendo en la página 153 de su libro. Entonces tenemos aquí, nos dan ecuaciones de diferentes tipos de ecuaciones, ¿sí? Y nos piden el grado de cada ecuación. Vamos yendo una por una. Aquí tenemos que el grado es el grado 1. ¿Por qué? Porque el exponente de la variable es 1. Aquí también es grado 1, porque aunque la variable esté del lado izquierdo y del lado derecho de la igualdad, ¿sí? Las variables tienen exponente 1. La variable aquí es esta, la mayor exponente, entonces sería grado 2, de segundo grado. Luego tenemos aquí también esto es de grado 1, porque aunque la variable incógnita está en el primer miembro y también está en el segundo miembro, es decir, en el lado izquierdo y en el lado derecho, entonces igual todas las dos tienen la x está elevado a 1. Acá también es de primer grado y acá posterior, por lo consiguiente también todas estas son de primer grado, ¿verdad? Porque la variable no está elevado a un exponente mayor de 1, es decir, está elevado a la 1. Bien, coeficientes de la incógnita.
Veamos los coeficientes de la incógnita. En el primer caso, aquí no tenemos coeficiente, no se lo ve, pero es el 1. Aquí está el 1, ¿sí? Aquí tenemos 3x y por el otro lado 1x. Entonces sería 3 y 1. Perfecto, 3 y 1, ¿verdad? ¿Sí? 3 y 1. Listo, acá tendría 1. Listo. Acá tenemos 1 y menos 5. Ojo con este signo. 1 y menos 5. Perfecto. 1 y menos 5, chicos, ¿verdad? Luego tenemos acá menos 7 por este lado y acá por el lado derecho más 2. Menos 7 y 2 positivo, ¿verdad? Perfecto. Luego tenemos 8 igual a 2x más 6x. Entonces aquí tenemos el 2 y el 6 positivo, ambos positivos, 2 y 6. Perfecto. Ya, y por último, en el último ejemplo tenemos 0,5, tenemos más 3 y tenemos 1. Entonces sería 0,5, 3 y 1. Ahí está. Listo, perfecto. Luego tenemos, nos piden el primer miembro. El primer miembro es x más 5, acá 3x más 2, en el de acá x al cuadrado menos 5, en la tercera ecuación, cuarta ecuación, 4 menos 7x, en la quinta ecuación es 8, solamente el valor independiente, y tenemos en la última ecuación 0,5x más 3x, y ahí están las respuestas. Segundo miembro, bueno, el segundo miembro es lo que está del lado derecho de la igualdad. Entonces tenemos 2 por este lado, x menos 2 por el lado de acá, 3, ¿sí? Acá tenemos 6 más 2x, ¿verdad? Acá 2x más 6x, y acá tenemos menos 2 más x. Perfecto, con signo y todo, ¿verdad? Y por último nos dicen el término independiente, nos piden, bueno, términos independientes, en la primera ecuación tenemos dos, el 15 y el 12. Son dos, ¿verdad? Son términos independientes aquellos que no están acompañados de ninguna parte literal o de ninguna letra. Entonces tenemos acá 2 positivos y 2 negativos, ¿verdad? 2 positivos y 2 negativos. En la tercera ecuación solamente hay un término independiente que es el 3. En la cuarta ecuación hay el 4 y el 6. En la quinta el 8, solamente el 8. Y en la sexta, en la última, solamente el menos 2. El menos 2. Bien, y con eso hemos completado la tablita que nos han solicitado. Perfecto. Bien, chicos, entonces hasta ahí vamos a llegar en este tutorial. Y con esto ya tenemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido los términos que conforman una ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Sí? Los términos que conforman una ecuación, que son los coeficientes, qué son los términos independientes, cuál es la variable, cuál es el grado de esa ecuación. Ya, espero que haya sido de utilidad. Nos veremos en una próxima ocasión. Adelante con sus estudios y bendiciones.